La ministra de Trabajo ha convocado a una reunión para instalar la Comisión de Salario Mínimo. Básicamente, ¿qué esperan los trabajadores de lo que se pueda dar en esta instalación, don Aniano? Bueno, gracias al CIDE por la entrevista, tenemos que recordar de que en Panamá por ley se revisa el salario mínimo cada 2 años. Recordemos que en la última discusión del salario mínimo hace 2 años, el sector sindical y el sector empleador no pudieron ponerse de acuerdo en una tasa de salario mínimo. Sin embargo, en esta oportunidad corresponde nuevamente a los 3 sectores, gobierno, trabajador y empresario, a través de esta comisión que se nombra de salario mínimo, tratar de discutir y de proponer un salario mínimo en consenso, que lo más lógico es que no se vayan a poner de acuerdo y finalmente le corresponderá al gobierno determinar las tasas del salario mínimo. Ahora, la propuesta que llevamos los trabajadores el año pasado en representación como CONATO a la mesa de salario mínimo fue una propuesta de un aumento del salario mínimo de alrededor de $1.200 que abarcaría una canasta básica ampliada. A la fecha de hoy los cambios han sido significativos en función de que la canasta básica está por las nubes. Los trabajadores necesitan no solamente que haya un salario mínimo, sino que también haya un aumento de salario general para toda la población trabajadora y el gobierno también. Así que nosotros, la aspiración del movimiento sindical en esta nueva discusión es lograr que se reconozca y se acuerden las propuestas que hemos presentado los trabajadores para los efectos de poder achicar la brecha que tienen hoy en día los salarios con el costo de la vida. Así que tenemos todas las expectativas. Sabemos que es un año también electoral en la cual el gobierno tendrá que jugar un papel. Así que nosotros como trabajadores aspiramos a que haya un aumento general de salario y también un aumento al salario mínimo de los trabajadores. Lo mismo que aspiramos a una sola tasa de salario mínimo a nivel nacional y no 2 como ocurren en este momento. Oiga, siempre se ha planteado que los trabajadores están apelando a la figura de aumento general de salario. ¿Esto lo mantienen los trabajadores? Siempre tenemos años de estar proponiendo eso porque la última vez que se dio un aumento del salario mínimo fue en la época de los gobiernos militares con el propio general Torrijos, y de ahí hacia acá no ha habido nunca un ajuste del salario mínimo. El tema aquí es que cada vez que se ajusta el salario mínimo, los costos, los precios de los productos aumentan, y eso le encarece igual al que recibe salario mínimo y al que no recibe el salario mínimo. Es por ello que nosotros estamos siempre insistiendo en que tiene que haber un aumento general de salario, porque el salario mínimo es el mínimo con lo que entra un trabajador a laborar en una empresa. Sin embargo, aquellos trabajadores que no tienen convención colectiva y que les afecta el aumento del salario mínimo, definitivamente que necesitan un aumento general de sueldo. Don Aniano, año tras año, cada 2 años, como usted lo manifestó al inicio de la entrevista, se reúnen estas comisiones para llegar a un acuerdo en cuanto a salario mínimo. Sin embargo, nunca llegan a acuerdo, don Aniano. Esto de llegar a un acuerdo estará lejos, don Aniano, de la realidad que viven los panameños. No, yo pienso que el tema de fondo allí es que la información que se maneja, tanto por parte del gobierno como el sector empleador, son informaciones en la cual manipulan las cifras por las cuales se hacen los análisis, por ejemplo, del costo de la vida. O sea, cada vez que se entra a la discusión del salario mínimo, supuestamente la canasta básica baja de precio. Y no es cierto.
Lo otro es que tenemos una canasta básica, algunos productos ya regulados que al final no contribuyen en el mejoramiento de esa canasta básica en beneficio de los trabajadores, sino que es una canasta básica con unos productos como por ejemplo sardinas, ese tipo de alimentos que finalmente no son de la mejor calidad y que pretenden que el pueblo panameño y el trabajador se alimente con estos productos, salchichas que al final son construidas a través de carnes que contienen grasa y otros productos que al final no alimentan, son paliativos para decir que están apoyando la canasta básica de los trabajadores. Nosotros hemos planteado una canasta básica ampliada en términos generales. Por eso es que ellos han hecho caso omiso a este tipo de planteamiento del movimiento sindical y definitivamente al final el gobierno y trabajadores y empleadores son lo mismo. O sea, los mismos que están gobernando son los dueños de las empresas, son los dueños de los jefes en las empresas, son los abogados, los bufetes de abogados de los empresarios. Así que gobierno y empresarios son lo mismo cada 2 años que vamos a negociar el salario mínimo. Entonces se esperaría de esta instalación, don Aniano, que lo mismo de siempre, pues que a la final el gobierno nacional sea el que decida. Bueno, nosotros hacemos un llamado al gobierno a que de una vez por todas sea el ente nivelador de esta discusión, porque como te decía, son lo mismo, gobierno y empresarios son lo mismo, representan intereses de los diferentes sectores empresariales. El ministro del sector agropecuario representa un sector importante de la economía en materia agrícola, por ejemplo, y así el resto de los ministros, cada uno representa sectores pudientes de la sociedad y no representan los intereses de los trabajadores. Entonces hacemos un llamado a estos señores a que de una vez por todas sean éticos en la ocupación de los puestos que tienen en el ministerio, en los distintos ministerios, porque ellos están ahí por intereses de ciertos sectores.